Todos, buenas tardes, bienvenidos a este encuentro que hoy contamos con la presencia nuevamente del doctor Rubén Bromiker. Él es director de la unidad de neonatología del Schneider Children's Medical Center, bueno, un amigo muy querido de muchos años, y que bueno, gentilmente nos propuso la posibilidad de dar esta charla, así que estamos todos muy expectantes con las novedades, Rubén, que nos puedas aportar en relación a este tema que siempre es difícil, por mejor unidad de neonatología con que uno cuente. Sabemos que el enfrentarse al tratamiento de un paciente con hernia diafragmática congénita siempre es un desafío. Acá estamos con Cristina, y muy contentos de poder organizar esta charla. Así que cuando vos quieras, adelante. Les voy a contar un poco las novedades del manejo de la hernia diafragmática congénita que hemos basado en un protocolo que hemos adoptado en nuestro hospital. Todavía tenemos mucho por desarrollar, pero pienso que los resultados fueron tan alentadores que merecen ser difundidos. Desde luego que todavía nos falta mucho para poder tener datos con mayor rigor científico, pero de todos modos pensé que era interesante. Es una charla que gustó mucho donde se ha dado. Es una charla que ya se ha dado por el curso que organizó la Asociación Colombiana de Neonatología, ASCON, y bueno, ahora hice algunas pequeñas modificaciones para compartirla con ustedes también en Argentina y de acuerdo a lo que vi en todo Latinoamérica, cosa que me ha emocionado mucho por las respuestas que hemos tenido en la clase anterior. Ok. Bueno, entonces el objetivo es un poco describir la malformación, hablar sobre las posibilidades terapéuticas y, como dijimos, compartir nuestro nuevo protocolo. Y bueno, en general, la hernia diafragmática congénita es consecuencia de la ausencia parcial o total del diafragma, lo cual causa la migración de las vísceras abdominales al tórax, comprimiendo el pulmón ipsilateral, determinando una hipoplasia severa de este pulmón y también comprimiendo el contralateral con un grado menor de hipoplasia, pero existiendo. En casos severos puede haber también compresión del ventrículo izquierdo, creando un problema del desarrollo del ventrículo izquierdo con una falla ventricular izquierda. Como dijimos, la severidad puede ser muy variable. En cuanto a la clasificación, podemos ver aquí en el gráfico, bueno, anteriores de Morgani, que no es el caso de la charla, central es la hiatal, y la posterolateral, que en la mayor parte de los casos es izquierda, a pesar de que también hay un 13% de derecho y un mínimo de casos bilateral, que es la hernia de Bogdalek. En cuanto al tamaño del defecto, como podemos ver, pequeño, moderado, grande y agenesia diafragmática total. Bueno, aquí en este dibujo podemos ver lo que ocurre, la migración de los órganos abdominales al tórax con la compresión ipsilateral y también contralateral, como lo hemos dicho. Y aquí podemos ver en una pieza anatomopatológica la misma condición. La incidencia es aproximadamente 1 en 2.500 recién nacidos, con una mortalidad reportada entre el 30 y el 50% o aún mayor, y una alta morbilidad debido a la hipoplasia pulmonar,
con un engrosamiento del meséncama y disminución de la ramificación de las vías respiratorias y de la alveolización. Y esto está asociado con la hipertensión pulmonar por ser el pulmón más pequeño con una menor área de sección, hipermuscularización de las arterias pulmonares, remodelación vascular e hiperreactividad vascular. O sea, fuera del tema anatómico, también hay hiperreactividad y esto es importante tenerlo en cuenta por el tema del tratamiento de los medicamentos que utilizamos. Bueno, la combinación de ambos factores conduce, de hecho, a un deterioro del intercambio de gas con hipoxia e hipercapnia, insuficiencia cardíaca o respiratoria letal. Y lo importante es el diagnóstico prenatal, que puede hacerse por ultrasonido cuando se hace el screening, y una vez encontrado por resonancia magnética, que tendrían un 70% de sensibilidad, dado que hay casos en que no lo ven bien o casos que el desarrollo es posterior al ultrasound, al ultrasonido o ecografía, por lo cual probablemente sería menor la gravedad. Pero de todos modos el pronóstico prenatal basado en las imágenes todavía no es perfecto. Lo que se usa más comúnmente y el más antiguo es la relación pulmón-cabeza, en inglés LH ratio, lung to head ratio. Si es menos del 0,6 el pronóstico es malo y si es más de 1,35 el pronóstico es mucho mejor. Y aquí podemos ver en este diagrama el diámetro contralateral, se toma los dos diámetros y se hace el producto, y el diámetro de la circunferencia cefálica. De esta manera se calcula este indicador. Aquí podemos ver también que de acuerdo a la semana de gestación hay valores estándar y sobre todo el problema es cuando los valores se encuentran por debajo del percentilo bajo. En la época más moderna, con el uso de la resonancia, se usa el volumen total pulmonar fetal y se calcula el porcentaje del volumen estimado. Y cuando el volumen es menor del 25% del pulmón, el pronóstico es mucho más reservado. Pero de todos modos sigue siendo un desafío y hay muchas sorpresas para mejor o para peor. ¿Qué es lo que ocurre desde el punto de vista circulatorio? Dado que hay hipertensión pulmonar, hay shunt de sangre no oxigenada hacia la aorta, es el cuadro que conocemos bien de hipertensión pulmonar, volviendo una mayor cantidad de sangre a la aurícula izquierda, y esto podría crear hipertensión venosa pulmonar. Y esto es importante porque cuando esto existe, el uso de drogas como óxido nítrico podría empeorar el caso. Y esto ocurre en general si hay disfunción ventricular izquierda, y estos son los casos más severos. Bueno, el problema es que se usa ventilación mecánica con buenas intenciones tratando de oxigenar a los bebés. Y por eso en muchos casos uno se tienta tratando de buscar una buena oxigenación y incrementa las presiones del respirador, lo cual provocaría sobredistensión
o lo que hoy se conoce como trauma por volumen o en inglés volume trauma. Y esto, la presión que se crea sobre el pulmón con altas presiones del ventilador, hace que también puedan ser comprimidos los vasos pulmonares que ya desde sí, habiendo un área de sección muy limitada y teniendo que pasar toda la sangre por este área, hay hipertensión y entonces cuando uno hace mayor presión, esto limitaría aún más el pasaje de sangre por el pulmón. Entonces, con la intención de oxigenar, podríamos empeorar la situación. Esto alteraría la relación VQ y también, dado que aumentaría la hipertensión pulmonar, habría una disminución del retorno venoso pulmonar por el shunt que se produce, que lo mostramos anteriormente. Y en definitiva, esto crearía hipoxia e hipercapnia, creando un círculo vicioso, porque si hay hipoxia e hipercapnia, uno estaría tentado a incrementar el setting del ventilador y añadiríamos más al daño pulmonar. Recuerden todo esto porque lo vamos a comentar en un segundo más adelante. Esto entonces también crearía una insuficiencia cardiorrespiratoria severa. Sería un problema combinado circulatorio y ventilatorio. Factores que contribuyen a esto sería una administración muy alta de fluidos, drogas inotrópicas, vasodilatadores pulmonares, que en algunos casos, teniendo una buena intención, podrían empeorar, como explicamos. Y entonces, en definitiva, podría haber daño pulmonar y cardíaco. No nos olvidemos que el corazón derecho también estaría tratando de bombear contra la hipertensión, un pulmón hipertensivo, y podría entrar en insuficiencia. Unas palabras para presentar esta entidad, en inglés se llama VALI, Ventilator Associated Lung Injury, o VILI, Ventilator Induced Lung Injury, o injuria pulmonar asociada con el ventilador, que en definitiva es lo que hemos descrito. Si uno ve qué es lo que ocurre cuando mueren los chicos, se ve que solo pocos bebés tendrían una hipoplasia pulmonar tan severa como para ser incompatible con la vida. La prueba es que existe la luna de miel, conocida por todos, que en muchos casos en un primer momento se oxigenan y pueden también eliminar CO2. Eso quiere decir que anatómicamente esos pulmones estarían en condiciones de oxigenar y de ventilar. Y a pesar de eso, a lo largo de los días, la luna de miel se termina y estos casos se pueden deteriorar mucho. En definitiva, muchos de estos chicos llegan a ECMO, a circulación extracorpórea. Pero entonces, ¿por qué mueren si el pulmón estaría en condiciones? Y entonces, la idea sería de que la injuria pulmonar sería la principal causa de muerte de la hernia diafragmática congénita. Y tomando este principio, asumiendo este principio, es lo que nos ha llevado a construir nuestro nuevo protocolo, que más adelante lo hablaremos. Este trabajo, muy importante, hizo autopsia de 68 sobre 101 muertes por hipoxemia grave en caso de hernia diafragmática y vieron que había daño alveolar difuso y membrana hialina en el 91% de los casos, neumotórax y fibrosis intersticial y hemorragia pulmonar. Bueno, no hace falta saber mucha matemática para ver que esto excede, casi duplica el 100%. Quiere decir que estos factores están combinados.
O sea que la principal causa de muerte en la hernia diafragmática congénita sería el daño pulmonar. Recordaremos este trabajo que se presenta en muchos congresos de Hillman y colaboradores, que fue hecho in vitro utilizando ovejas pretérminos que fueron ventiladas brevemente con un volumen tidal de 15 mililitros por kilo versus controles. Nosotros sabemos que el volumen tidal en general que utilizamos en ventiladores es 3 a 5 mililitros por kilo. Ellos realizaron grabado broncopulmonar y encontraron que había una interrupción epitelial en las vías respiratorias medianas. En el parénquima encontraron respuesta inflamatoria al estrés y aumento de citoquinas. Y en definitiva vieron que la ventilación de presión positiva al nacer incrementaría sensiblemente el riesgo de displasia broncopulmonar. Por lo cual, hay que tener en cuenta que el uso de presión positiva directamente al nacer, cuando el pulmón está lleno de agua en cualquier bebé o en cualquier prematuro, sin controlar con volúmenes altos, ya estaría iniciando la injuria pulmonar por ventilador. Y más aún cuando los pulmones son hipoplásicos, como en la hernia diafragmática. Este dibujo está extraído directamente del cuaderno de resucitación neonatal de la Academia Americana de Pediatría, el programa de reanimación neonatal, cómo reanimar un chico con hernia diafragmática congénita, y vemos que están utilizando AMBO, una bolsa autoinflable, que tiene un volumen de 250 mililitros, cuando cualquier bebé normal tendría un pulmón de 4 a 5 mililitros por kilo, digamos 20 mililitros. Entonces esto, mismo para un bebé, es peligroso. Entonces para un caso de hernia diafragmática congénita podría ser fatal. Y por eso no es raro ver que muchos bebés ya llegan con pneumotórax a la unidad luego de la reanimación neonatal. Desde luego que en caso de hernias significativas, el manejo es una intubación inmediata, pero por lo menos deberíamos tener bien controlada la presión positiva que se realiza. Así que mucho cuidado con el uso de AMBO, desde luego suave, y tratar de utilizar el ventilador de pieza en T o Neopaf, como lo llamen, o cualquier otra firma. Y si tienen un respirador normal que pueden inclusive calcular volumen en sala de parto, sería ideal. Y desde luego, más adelante les comentaré lo que hacemos nosotros para evitar el volutrauma en sala de parto, que hasta lo mejor que yo sé, somos los únicos que lo estamos haciendo en el mundo. Bueno, entonces, los factores asociados con VALI, como lo dijimos, son el grado de inflación pulmonar, volutrauma. Hubo estudios en ARDS, o sea, en adultos, en el cual se utilizó, se comparó un volumen tidal de 6 mililitros por kilo versus 12 mililitros por kilo en ARDS, como dijimos. Y este estudio fue interrumpido, fue terminado luego de 861 reclutamientos, porque se dio una disminución muy significativa de la mortalidad en el caso de usar tidal volume limitada. Existe también atelectotrauma, que sería el colapso repetitivo y reexpansión, que crea estrés de tracción y daño. Por eso se debería usar PEEP cuando uno ventila a un bebé en cualquier situación. Y desde luego
que la bolsa autoinflable no lo da, y esto ya podría crear trauma. Esto que estoy diciendo es válido para cualquier bebé, para prematuros, pero aún más en caso de pulmón hipoplásico y desde luego en caso de hernia diafragmática. Bueno, está también el biotrauma, que por una ventilación agresiva se liberan citoquinas pulmonares y sistémicas, creando un fallo multisistema orgánico. O sea, en definitiva, tratando de mejorar y de ayudar al paciente, estaríamos tal vez haciendo daño al paciente. Y aquí tenemos un ejemplo de una pieza de anatomía patológica de una hernia pulmonar luego de haber sufrido el daño, la injuria pulmonar inducida por ventilador. Ténganlo esto presente la próxima vez que ventilen a una hernia diafragmática. Entonces, ¿qué se puede hacer para reducir el daño? Hay una intervención prenatal que se denomina FETO, que es la oclusión fetoscópica endotraqueal por balón. Está indicada por ahora solo en casos severos, a pesar de que hay un estudio que se está realizando ahora, Nicolaides y colaboradores, también para la moderada. Todavía esto no está totalmente demostrado, pero aparentemente habría señales de que esta intervención ayuda, y aquí quiero aprovechar para reconocer la colaboración del doctor Yuval Gerchinsky, que es el ginecólogo que en nuestro campus, en el Hospital General, hace este procedimiento y que estamos colaborando con él, y él está colaborando con nosotros, y dado su presencia, es probablemente el único en Israel que está haciendo esto, nos hemos convertido en un centro de derivación de hernia diafragmática. Y como comentario, sus padres son latinoamericanos, así que también tenemos nuestra parte en todo esto. Y esta diapositiva me la suministró él. Aquí podemos ver cómo por fetoscopía se ingresa a la laringe y se aplica un balón que ocluye la tráquea. Como todos saben, el líquido pulmonar en el feto no es líquido amniótico, sino que se secreta activamente por los alveolocitos a través de los canales de sodio y de la aquaporina. Volvemos aquí, se me ha escapado. Se secreta, como hemos dicho, activamente. Entonces, colocando un balón, se seguiría secretando el líquido y haría una especie de contra a la presión que viene de las vísceras en el tórax. Y de esta manera podría permitir un cierto mejoramiento en el desarrollo pulmonar bilateral. Este es el principio del procedimiento feto. Aquí podemos ver, nuevamente agradezco al doctor que me suministró el film, la fetoscopía, cómo se coloca el balón. Aquí pueden ver la punta, va a inflar el balón y una vez inflado se retira el fetoscopio. Esto se hace aproximadamente a las 27 semanas en los casos severos. Y aquí podemos ver la respuesta de incremento del volumen pulmonar. Este procedimiento, la idea surgió porque se vio que en casos de atresia se incrementaba el volumen pulmonar, así que tuvieron la idea de hacer esto. Pero el balón debe ser retirado antes del nacimiento, porque si no estaríamos en una situación
donde habría dificultad para ventilar al feto. Aquí vemos que reventaron el balón y sale este conjunto de sedimentos. Eso quiere decir que el procedimiento tuvo éxito. A las 34 semanas se elimina y esperando que el parto llegue a ser a término. Normalmente se espera, nuestro protocolo es distinto. En cuanto al manejo postnatal, el objetivo es preservar la oxigenación y perfusión tisular, teniendo en cuenta que hay hipoplasia pulmonar bilateral simétrica, hipertensión pulmonar, función cardíaca derecha y o izquierda que debe ser preservada, y evitar el daño pulmonar. Esto es un poco el resumen de lo que dijimos hasta ahora, y se debe encontrar el balance adecuado entre estos factores, porque vemos que cuando las cosas empiezan a no andar bien, se abusa de las drogas, y finalmente estos chicos muchas veces llegan a circulación extracorpórea, y en estos casos, probablemente los que llegan a circulación extracorpórea, muchos de ellos son casos que tal vez podrían haberse mejorado sin esto. Y estos que llegan ya es muy difícil el tratamiento posterior y pueden quedar con severo daño pulmonar a pesar de que haya sobrevivencia. Este es el protocolo del consenso del Consorcio Europeo de hernia diafragmática congénita de 2015. Nosotros un poco lo hemos adoptado parcialmente, pero lo quiero dar de conocer. Aquí tenemos el resumen. Como dijimos, se intuba inmediatamente en sala de partos y se coloca una sonda naso-orogástrica. Y la posibilidad es de utilizar ventilación convencional o también de alta frecuencia. El setting de ventilación convencional es de un PIP no muy alto, 3 a 5, una PIP de 25 a 28 y una frecuencia de 40 a 60. Pero aquí no tenemos indicado el volumen. En caso de usarse volumen, se debería usar un volumen del lado bajo, 4 por kilo, pero incluso en algunos casos puede ser que se deba usar menos. En caso de usarse alta frecuencia, ellos utilizan una frecuencia de 10 Hz con una amplitud de 30 a 50 y una presión de 13 a 17, que es relativamente alta para un pulmón hipoplásico. En principio, ellos permiten que la saturación no sea muy alta, inclusive en las primeras 2 horas tienen hipoxemia permisiva del 70% en caso de que haya buena perfusión y el pH sea mayor de 7,2 y la CO2 menor del 65%. Usan sedación y analgesia, teniendo en cuenta que debe ser muy cuidadoso el uso de sedación y analgesia, dado que podrían bajar la presión sistémica e incrementar el shunt de derecho a izquierda. Expansión torácica, se hace una radiografía y ellos buscan una expansión de 8 costillas, no más de eso, para eliminar la injuria pulmonar o reducirla. Una CO2 arterial de 45 a 60, posteriormente una vez que el paciente se estabilice, y bueno, y un lactato menor de 5 milimoles por litro y una diuresis de más de 1 mililitro por kilo por hora. El momento de la operación, en general ellos esperan un poco, y en caso de que la tensión arterial media sea menor de 35,
usan un bolo de 20 mililitros por kilo y dopamina o vasopresina. En caso de usar presiones convencionales que las tengan que aumentar, ellos pasan a alta frecuencia. Permiten, desde luego que hay que medir la saturación preductal y la postductal. Y la postductal se conforman con más del 70%, porque la preductal es lo que ve el cerebro y es la que sería más importante conservar. Bueno, en cuanto al uso de óxido nítrico, si hay una delta de saturación pre y postductal de más del 10% o evidencia ecocardiográfica de hipertensión pulmonar, entonces iniciarían óxido nítrico. Recuerdo que en caso de disfunción pulmonar izquierda, como habría regurgitación mitral y hipertensión venosa pulmonar, el óxido nítrico podría agravar porque crearía más congestión pulmonar. En ese caso, tal vez habría que utilizar milrinona para reducir la poscarga del ventrículo izquierdo. Dijimos que la cirugía, dado el enfoque clásico, sería esperar, porque se basan en la idea de que la reducción visceral y el cierre diafragmático no influiría tanto en cuanto a la hipertensión pulmonar. En teoría, el estrés quirúrgico podría exacerbar la hipertensión pulmonar, lo cual sería un factor limitante, lo cual significaría que el factor limitante de la enfermedad sería la hipertensión pulmonar. Esto es un poco los principios que guían al consenso europeo. Hablan de 48 a 72 horas como tiempo óptimo, pero esto no está basado en ninguna evidencia fuerte. En caso de ECMO, los pacientes que llegan a ECMO, sí está demostrado por este trabajo de Dao y colaboradores del 2019 que la cirugía temprana sería mejor. Pero ¿por qué es mejor cirugía temprana en ECMO y no en tratamiento convencional? Esta es una pregunta que no sé si la saben contestar la gente que utiliza esta estrategia. Desde luego, modestamente, nosotros estamos hablando de mi centro, que es un centro relativamente no muy grande, versus el consenso europeo, pero también es una opinión de expertos. Aquí podemos ver, por ejemplo, un bebé tratado en nuestro departamento. Vemos una hernia bastante severa. Podemos ver que el hígado se dirige hacia el tórax. Prácticamente todo el intestino y el estómago está en el tórax. Aquí podemos ver inclusive la vena umbilical que se dirige hacia el tórax donde está el hígado. Aquí vemos luego de la operación el pequeño muñón del pulmón izquierdo. Y aquí vemos que el pulmón se está empezando a expandir y lo que vemos en blanco, está en blanco, dado que es donde quedó vacío, de ahí se sacaron las vísceras, y secreta líquido pulmonar. Nosotros no usamos drenaje luego de la operación. Y aquí vemos este paciente antes de ser dado de alta, qué bien que se ve el pulmón. Luego presentaremos más casos. Estrategias de protección pulmonar en la hernia diafragmática. Nosotros conocemos bien la idea del minuto de oro y la hora de oro en el tratamiento del prematuro o de resucitación pulmonar. En caso de hernia diafragmática, por todo lo que hemos dicho también,
nosotros hablamos del día de oro. Esto es lo que nosotros hemos adaptado y toda la conducta que siga sala de parto es no menos importante que la de sala de parto. Nosotros tratamos, como dijimos, de minimalizar el volutrauma, o sea, proteger al pulmón desde la primera respiración, y el parto debería ser asistido por el mejor equipo de expertos. Toleramos una saturación del 70% durante las primeras 2 horas. Se trata de no utilizar presiones altas para reducir la interferencia con el lecho vascular pulmonar. El CO2 le permitimos subir hasta el 65%. Y en cuanto a la perfusión, similar a las normas europeas con un lactato bajo. En cuanto a respiración de alta frecuencia, los europeos utilizan preferiblemente convencional y usan alta frecuencia como rescate, basados en este único trabajo que es el Vichy Trial, que mostró en 91 casos 53% con ventilación convencional y 46%, 47% con alta frecuencia. No hubo diferencia en el número de muertes, pero muerte o BPD, displasia broncopulmonar, pero hubo aparentemente una tendencia a mayor muertes en el caso de alta frecuencia. Pero, perdón, tengo aquí algo automático que está moviéndome la presentación. Sabrán disculpar. Estamos volviendo. Pero sí hubo diferencia en cuanto a días de ventilación, menor número de pacientes con ECMO, menor uso de óxido nítrico, sildenafil, menor duración de inotrópicos y menor número de fallos en el tratamiento. Pero fíjense el setting que utilizaron en alta frecuencia. En la convencional es lo que hemos mencionado, y en alta frecuencia, como dijimos antes, una presión media de la vía aérea de 13 a 17 centímetros de agua, con una frecuencia de 10 a 12 y una delta P de 30 a 50. Esto es una ventilación de alta frecuencia relativamente agresiva para un pulmón hipoplásico. La conducta fue que en caso de hipercarbia ellos reducían la frecuencia o incrementaban la delta P. Eso significa que aumentaban el volumen tidal y para hipoxia incrementaban la MAP, la Mean Airway Pressure, o la FiO2. O sea que también en el caso convencional, cuando había hipoxia o hipercarbia, en este trabajo se incrementaban las presiones, cosa que podría incrementar la injuria pulmonar. Y entonces, avanzando, quería compartir con ustedes este trabajo del grupo de España, González Pacheco y otros, incluido Sánchez Luna, que se publicó en el 2019. Si bien es un trabajo in vitro, es muy alentador. Inducieron síndrome de dificultad respiratoria en lechones con 3 grupos de 4 cada uno, teniendo un target de 45 a 60 milímetros de mercurio de CO2, y utilizaron ventilación de alta frecuencia de 10 Hz, de 20 Hz versus convencional. Los volúmenes tidal fueron en la ventilación de 10 Hz de 2.6,
en la de 20 Hz 1.66 y en la ventilación convencional mucho más alto. Aquellos de ustedes que no están tan adentrados en el tema de alta frecuencia, les recuerdo que realmente la reducción de la frecuencia incrementa el volumen tidal. Por lo cual, con 20 Hz podríamos tener la misma liberación de limpieza de CO2, utilizando volúmenes mucho menores. Esa fue lo que ellos asumieron y veamos los resultados de este trabajo. Podemos ver que el grupo de 20 Hz tuvo mucho menos injuria pulmonar versus el grupo de 10 Hz y el de convencional. Desde inflamación, el score fue de 1 a 4 y vemos que prácticamente todos los scores de hemorragia, también de edema y de enfisema fueron muy bajos. En el grupo convencional hubo un alto score de enfisema que estaría asociado con displasia broncopulmonar. Aquí podemos ver la histología. Hay un infiltrado inflamatorio difuso grave en los 10 Hz, atelectasia moderada en los 20 Hz y en el grupo de convencional, enfisema con ruptura alveolar significativa. La conclusión de este trabajo sería que el uso de muy alta frecuencia, 20 Hz, sería protector del pulmón. Esto es cierto para este trabajo in vitro en lechones. Todavía no es muy popular el uso de tan altas frecuencias, pero sí está muy aceptado el uso de frecuencias de 15. De hecho, basado en este paper y en charlas a las cuales he asistido, en lo personal es muy convincente este trabajo, y en mi unidad aceptamos y adoptamos el uso de frecuencias de 15 Hz para ventilar chicos en alta frecuencia. Bueno, entonces yendo a nuestro protocolo, les recuerdo que nuestro centro médico, Schneider, es un hospital pediátrico y es el centro de derivación prenatal de Israel, una unidad de terapia intensiva con 52 camas. El hospital general en el cual estamos vecino a nuestro tiene 9.000 nacimientos anuales y nosotros cubrimos el alto riesgo de ellos. Y en nuestra unidad hay cirugía cardiovascular, una unidad de ECMO, muy experimentada, permanentemente hacen ECMO. Se hace el procedimiento feto, como les mostré antes, y muchos casos de hernia diafragmática derivados prenatales por el hecho de feto, dado que son casos severos. Por lo cual nuestra población en general es la población de casos de hernias severas. Habría un bias. No tenemos tantas hernias benignas. La mortalidad que teníamos hasta que adoptamos el nuevo procedimiento, la mortalidad o ECMO, hasta el 2019 era de aproximadamente el 40%. Y dijimos, bueno, esto es suficiente, enough is enough. ¿Qué podemos hacer para mejorar los casos? Bueno, adoptamos un poco a propósito de yo soy o era el organizador de los congresos internacionales de Hipócrates en Israel, y en el último congreso que adaptamos estuvo invitado Peter Riemensberger de Suiza, no sé si lo conocen, y en una charla así, esas cosas que ocurren en los congresos verdaderos y no por Zoom, comentó que él hacía muchos años que no ingresaba ningún paciente con hernia diafragmática ECMO. Le pedí una presentación breve que nos diga lo que hace y un poco nos dio una receta de usar bajas presiones y bueno, un poco modificando el protocolo de ellos, nosotros lo adoptamos incluyendo cosas que comenzamos a hacer. Entonces, ¿cuál era el racional fisiopatológico de nuestro protocolo? Queremos que
la hernia diafragmática sea recibida por el mejor equipo médico disponible, un médico con experiencia, médico de planta, y no en el medio de la noche por un residente. Y entonces tenemos charlas de antemano con los padres y les ofrecemos una cesárea electiva, no en el hospital general, sino en nuestro hospital, en el Schneider, en la sala de operaciones que está muy cerca de la unidad de terapia intensiva. Y de esta manera podemos hacer un mejor manejo inicial de la transición. Llevamos nuestros respiradores de la unidad, no un respirador portátil, sino el respirador. Nosotros usamos el SLE en caso de alta frecuencia en sala de partos, y aprovechamos la batería interna del ventilador con balones para el transporte. Entonces, volviendo a la transición, esto probablemente todos ustedes lo saben, en la circulación fetal hay vasoconstricción pulmonar arterial con paso de sangre por el foramen ovale y por el ductus a la aorta. Luego del nacimiento esto debería interrumpirse y el paso de sangre a los pulmones es muy bajo. Luego del nacimiento, los pulmones deben, de hecho, al cerrarse la aorta, el ductus y el foramen ovale, la totalidad de la sangre pasa a los pulmones. Es como que una esponja, en caso normal, que la apretamos, se distiende, absorbe todo el agua, y no tiene lugar para pasar por otro lado. Pero cuando se hace el clamp del cordón umbilical, se incrementa la resistencia periférica. Y si los pulmones son hipoplásticos, este gran volumen de sangre que tiene que pasar por los pulmones se dificulta, y entonces se persistiría, como lo hemos mostrado antes, un poco la circulación pulmonar, y entonces habría cianosis. Entonces, ¿qué ocurre en la transición en neonatos con hernia diafragmática? Como dijimos, hay hipertensión pulmonar y puede haber disfunción ventricular izquierda. Probablemente puede haber disfunción ventricular derecha. Hay también un retraso del clearance de líquidos de las vías respiratorias y un retraso de la reducción de la resistencia vascular pulmonar y del incremento del flujo sanguíneo pulmonar. Entonces, si se hace un clamp inmediato del cordón, esto podría reducir aún más el gasto cardíaco por pérdida de la precarga. Sumado a esto, se limita la oxigenación y se incrementaría el riesgo de daño cerebral hipóxico isquémico. Teniendo en cuenta estos preceptos, en lugar de hacer todos los esfuerzos para mejorar la oxigenación, nosotros tratamos de aprovechar al máximo el pulmón esforzándolo al mínimo. Entonces, desde luego que intubamos inmediatamente de nacer, pero para aprovechar un poco también la transfusión placentaria, en lugar de esperar que el chico llore y tenga delayed cord clamping, o sea, pinzamiento tardío del cordón, pedimos un cordón largo y trasladamos inmediatamente al bebé al puesto de reanimación, y mientras hacemos la intubación, otro operador hace el minking del cordón para mejorar la volemia. En cuanto a la hipoplasia pulmonar, el principal precepto es evitar la injuria pulmonar. Tratando de evitar el VALI, tratamos que el bebé no tenga en ningún caso ventilación por presión positiva intermitente. Como dije, instalamos el ventilador, el respirador de la unidad de terapia intensiva neonatal, y
utilizamos reanimación en sala de parto con alta frecuencia. Esto no lo he visto descrito en ningún caso de reanimación pulmonar, pero pensamos que esto podría ser útil y esto es lo que hicimos. Utilizando MAP, Mean Airway Pressure, presión de la vía aérea media baja, en general cuando se usa alta frecuencia se trata de dar más de 10, pero nosotros usamos menos, 9, 8, para evitar la sobredistensión del pulmón hipoplásico. Y utilizamos frecuencias de 15 Hz para tratar de utilizar volumen tidal elevado, o sea, minimizamos. Recordamos que cuando incrementamos la frecuencia podemos tener el mismo, el mismo lavado de CO2 utilizando, disculpen por el automático, volvemos a esto, utilizando menor volumen tidal, lo que disminuiría el trauma por ventilación. Y entonces sincronizamos para tener un volumen tidal de 1 a 2 mililitros por kilo, que permitiría que tengamos un CO2 entre 50 y 60 milímetros de mercurio. De esta manera, lo que nosotros movilizamos sería la delta P, la delta presión o del ventilador de alta frecuencia, la amplitud de la onda. Monitorizamos, tenemos el sensor de flujo conectado y él nos dice cuánto es el volumen tidal. De esta manera, entonces, estaríamos protegiendo el pulmón desde la primera respiración del bebé. En cuanto al manejo de otros parámetros, utilizamos una FiO2, lo que sea necesaria para tener los valores target de oxígeno en sala de parto, de acuerdo al minuto, se subiría. Luego, en la unidad, se le daría una sedación, pero mínima, para que el bebé esté confortable, pero que no afecten a la presión arterial. Podríamos sí o no utilizar inotrópicos como dopamina si la perfusión sistémica es baja o hay un shunt de derecha a izquierda para incrementar la presión arterial sistémica y disminuir el shunt. Podríamos iniciar óxido nítrico o sildenafil en caso de que tengamos una diferencia muy alta entre la saturación pre o postductal, o que la ecocardiografía nos muestre un shunt importante de derecha a izquierda. Pero si la función ventricular izquierda está reducida, no utilizamos ENO porque podría empeorar la condición. En ese caso, se podría utilizar milrinona. Contrariamente a lo sugerido por los europeos, nosotros consideramos que la luna de miel podría ser el momento óptimo para hacer la oxigenación, para hacer la cirugía. Entonces tratamos de hacer la cirugía bien temprano, máximo un día después del nacimiento. Inclusive tuvimos un caso que estaba programada la cesárea electiva, como hemos dicho, pero la madre justo dio a luz en la sala de operación y dijimos, bueno, es tan difícil conseguir una sala de operación, aprovechemos que la tenemos lista. El bebé nació, se usó la sala de operaciones para reducir la hernia y el bebé llegó a la unidad de cuidados intensivos con su hernia reducida, o sea, inmediatamente luego del nacimiento. Esto muchas veces es muy difícil de hacer, pero este bebé anduvo bien. Aquí podemos ver un poco lo que se hace ni bien nace el bebé, se le hizo
se le hace el milking junto con la intubación. Aquí se lo está reanimando. Sigamos a la próxima. Aquí ya está intubado y conectado al ventilador de alta frecuencia. Aquí lo podemos ver. Pueden ver los parámetros que dijimos. Y el bebé respira. De alguna manera, la ventilación y la oxigenación la hace también la ventilación espontánea del bebé, no solo el ventilador. El ventilador facilitaría. Y aquí podemos ver la pantalla que apenas vimos en el video, con una presión media de 9, una frecuencia de 15, en este caso la delta pi, o sea, la amplitud de 24 centímetros de agua, y inicialmente usamos 30% de FiO2 y lo fuimos incrementando de acuerdo a lo necesario. Aquí podemos ver este mismo bebé siendo ventilado en sala de parto con alta frecuencia. Pueden ver discretamente, él hace sus propias ventilaciones y también recibe la alta frecuencia y lentamente va incrementando y mejorando su oxigenación, y una vez que ya tiene una saturación mayor del 90% y está estable, lo trasladamos en la misma cama con el mismo ventilador a la unidad de terapia intensiva y ahí se le ponen las líneas y se hace todo lo que sigue, se continúa la evaluación. Aquí vemos la saturación de este bebé. Y realmente es muy satisfactorio. Les presento dos casos. El primer caso, un embarazo de 27 semanas que se vio una hernia con una LH, una relación pulmón-cabeza de 0,9, mal pronóstico. Se evaluó genéticamente con ecocardiogramas que fueron normales y se hizo el procedimiento feto en 28 semanas. Hubo una rotura de membrana a las 30, se dio antibiótico y betametasona, Celestón. El balón se retiró a las 33 semanas y esto aparentemente provocó el parto, que fue espontáneo. El Apgar no fue muy alto y esto se realizó en el Hospital General porque ocurrió a la noche. Todavía no estaba generalizado nuestro protocolo. Se intubó, se ventiló con ventilación convencional y se transfirió a la unidad. Desde luego que este era un prematuro. Aquí podemos ver las vísceras en el pecho, pero la oxigenación fue mala, 100% de FiO2, presiones muy altas, y esto fue en un sábado que es el día feriado, entonces el ROFE, el médico de planta, llegó más tarde, lo recibieron residentes, se dio surfactante que su uso no está recomendado en hernia diafragmática, salvo que como en este caso fue un prematuro. Los gases sanguíneos fueron malos y el paciente tenía hipertensión pulmonar, presión sistémica, inductus grande. Se utilizaron inotrópicos, adrenalina, antibióticos, pero el paciente no mejoró y falleció y no fue elegible para ECMO porque tenía menos de 35 semanas, sobre todo menos de 34. El paciente número 2, en el segundo trimestre, tuvo una hernia derecha con desplazamiento del mediastino hacia la izquierda, hígado e intestinos en el tórax, relación pulmón-cabeza 0,8 a 1 a las 25 semanas y 0,7 a las 27, lo cual aparentemente es muy mal pronóstico, pero de todos modos se hizo el procedimiento feto también, y el balón se retiró también a las 33 semanas. El parto
fue a las 38 con nuestro procedimiento de cesárea electiva en el quirófano del hospital pediátrico, con el procedimiento que les detallé y les mostré. Aquí vemos la hernia derecha con el desplazamiento de todo hacia la izquierda. Había hipertensión pulmonar, se inició dopamina hasta la cirugía en el segundo día de vida. A los 9 días este bebé ya estaba extubado, que a priori el pronóstico era muy malo y había mucho pesimismo. De todos modos, tuvo una ecografía cerebral normal y se dio de alta a los 13 días sin hipertensión pulmonar significativa en la ecografía. El seguimiento neumonológico a las 7 semanas sin síntomas respiratorios. Desde luego que no todos los casos son así, pero es un caso que a priori tenía muy mal pronóstico y fue muy exitoso. Aquí podemos ver, luego de la operación temprana, el muñón pulmonar que se fue expandiendo y el mediastino volvió a su lugar. Y esto era antes del alta. En 2019, que empezamos a adoptar este protocolo, esta fue nuestra experiencia. 14 casos tuvimos usando este protocolo, 6 de ellos usaron feto y 12 fueron dados de alto. Hubo 2 muertes, los 2 fueron prematuros que no fueron elegibles para ECMO. Uno de ellos tuvo, fuera de prematurez, también sepsis temprana, se infectó antes de llegar a la unidad. Y ambos nacieron en el hospital general y no en el hospital pediátrico como quisimos. Hubo un caso de hernia derecha que llegó a ECMO, pero hubo una disfunción del ECMO y se retiró. Y de todos modos, anduvo bien. Quiere decir que probablemente este bebé podría haberse omitido el ECMO. La pregunta es realmente si era necesario, porque siguió con ventilación, no ECMO, y se operó y salió bien. O sea que, en resumiendo, tuvimos aproximadamente un 10%. Desde luego que los números todavía tienen que ser mayores, pero comparado con lo que estábamos acostumbrados históricamente, estos números son muy buenos. Y si esto va a seguir siendo consistente en el tiempo, podríamos decir que es una revolución. Y por eso sentimos que queríamos compartir nuestra experiencia con nuestros colegas. Pero como dije, esta presentación tiene limitaciones. A propósito de la severidad, al contrario, por ser un centro de derivación, nuestros casos son los más graves, por lo cual los resultados podrían ser más significativos. En cuanto a la reanimación con alta frecuencia en sala de parto, no tenemos ninguna evidencia. Sería una opinión de experto, no quiero decir que yo sea un experto, pero o sea, entre comillas. Pero también el manejo clásico, con toda gente de mucha experiencia que yo respeto profundamente, también es una opinión de experto. Y si recordamos el inicio del CPAP en el mundo, hoy hablamos como una práctica común, pero al principio no había ningún trabajo que lo avale y sin embargo se empezó a generalizar y se usó, y solo después vinieron los trabajos que hablaron de su utilidad para el manejo del síndrome de distrés respiratorio del prematuro. O sea que bueno, yo no pretendo decir que esto es la panacea o todavía estamos muy lejos de tener la suficiente evidencia, pero realmente el personal de nuestro hospital siente y ve que hemos tenido una revolución en el manejo de la hernia diafragmática, inclusive el personal de ECMO, que estaba acostumbrado que cada caso de hernia ya se los convocaba y se les decía de antemano para preparar la posibilidad de ECMO.
extrañan los casos de hernia diafragmática. Así que todo esto es muy alentador. Esto pretendemos acumular un poco más de casos y ya estamos extrayendo los datos demográficos históricos de antes de la adopción del protocolo y después para poder ser analizados detalladamente y poder publicar estos datos iniciales. Desde luego que lo ideal sería un trabajo randomizado, prospectivo, pero yo no creo que en nuestra unidad, en nuestro hospital, alguien vaya a osar volver al viejo manejo después de ver estos resultados. Así que, bueno, esto es lo que he tratado de compartir con ustedes en estos minutos que hemos charlado y estoy a su disposición para preguntas y bueno, nuevamente gracias por haberme dado este foro. Ha sido un gran gusto poder compartir y poder tratar de dar un aporte y devolver a Argentina en especial y a Latinoamérica en general todo lo que he recibido en mi formación como médico inicialmente y como residente en el Hospital Durán, pediátrico, del cual Carmencita fue mi R3 hace muchos años, a pesar de que ella se la ve tan joven, se la ve igual. Saludos a todos y estoy a vuestra disposición. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. La verdad que siempre en estas charlas vos realmente haces un pasaje muy sencillo de algo tan complejo, en este caso como es la hernia diafragmática. Soy la doctora Viviana Robledo y pertenezco al equipo de trabajo de la doctora Ocio y de Carmen. Y bueno, soy la que va a hacerle las preguntas que hicieron el público. El público acá lo saluda desde muchos lados de Argentina y de Latinoamérica, ¿sí? De Ecuador, de El Salvador, de Colombia, hablan de la excelente presentación. Y acá la doctora Herrera dice, ¿qué opina de estudios que refieren que no hay clara ventaja de la ventilación de alta frecuencia oscilatoria comparada con la convencional? Entre paréntesis pone volumen garantizado. Más bien apuntan que es más importante el uso de un buen PEP, por lo menos de 6, para el reclutamiento alveolar. Y vuelve a repreguntar, ¿mejora el manejo ventilatorio si usamos mejor alta frecuencia con volumen garantizado que solo el oscilatorio? Bueno, muchas gracias por la pregunta. De alguna manera me referí en la presentación a el trabajo que comparó la convencional con la alta frecuencia. Y recuerdo que dije que se utilizaba alta frecuencia no tan alta, por lo cual los volúmenes tidal fueron más altos y también las presiones que utilizaron fueron mucho más altas que las presiones que nosotros utilizamos. Nosotros utilizamos una media de 9, 8 inclusive, o 7. En cuanto a la ventilación con volumen garantizado convencional, bueno, yo soy un gran abogado de esto y lo he compartido inclusive en mi visita a Argentina, cuando estuve en la unidad de Cocobайн, inclusive una charla que di en Fundasamin, tratando de convencer, así que realmente no tienen que convencerme a mí sobre la utilidad de la ventilación convencional. El problema es que la discusión es que a pesar de que hay opinión de expertos que dicen utilizar volúmenes tidal 4, 5, inclusive en hernia diafragmática congénita, si uno trata de analizarlo desde el punto de vista del sentido común, es un problema. Inclusive el reclutamiento pulmonar utilizando PEP alto, esto es muy bueno cuando el pulmón es normal, pero inclusive el consenso europeo habló de PEP más bajo, de 4, 5, inclusive 3, porque está claro que si utilizando PEP y volumen garantizado, si nosotros incrementamos el PEP, automáticamente también va a incrementar el
PIP. Y bueno, el tema del volumen sería mucho más alto. O sea, no estoy al tanto de algún trabajo prospectivo que se haya realizado comparando o cuál sería el setting ideal en ventilación convencional. Cuando lo hacíamos antes de adoptar este protocolo, nosotros siempre utilizamos ventilación convencional con volumen garantizado. Tratamos de utilizar volumen más bajo. En un curso de ventilación dado por el doctor Kessler, un experto en ventilación de volumen, él sugiere el uso de por lo menos 4 mililitros por kilo. Yo debo reconocer que esto no me convence mucho porque todo esto podría crear injuria pulmonar. Y la ventaja de utilizar una presión media baja, como repito nuevamente, el racional de esta estrategia sería utilizar el mínimo de presiones para poder tener una oxigenación decente. Basado en nuestra experiencia, esta semana recibimos a un bebé, por ejemplo, que el inicio no fue bueno. Llegamos en sala de parto a una FiO2 de 100 y él no se oxigenaba. Llegó al 85, esperamos a que tenga 90, llegó a la unidad, pero de todos modos no incrementé la presión más de 9, 10, a pesar de que había mucha presión de los colegas alrededor de subir más la MAP. La consecuencia de esto fue que a las 2 horas ya estábamos bajando la MAP y hacia la noche ya estaba en una, la FiO2, hacia la noche seguíamos con una MAP de 9 y ya teníamos una FiO2 de 30 y una CO2 de 42, 43. O sea, basado en esta estrategia y sin tener la presión para oxigenar inmediatamente o limpiar el CO2 inmediatamente, teniendo paciencia, el pulmón se abrió. Hay que darle tiempo, porque no nos olvidemos que en sala de parto el pulmón está lleno de líquido y encima está hipoplásico. Y este mismo bebé, 15 minutos antes, tenía una saturación de 50 o 60, que es lo que le da la placenta intraútero. Por lo cual, si el lactato es adecuado, si la perfusión es adecuada, teniendo paciencia, esto es bueno, porque si incrementamos las presiones podemos también afectar la presión pulmonar sistémica e incrementar el shunt de derecha a izquierda. Respecto de volumen garantizado en alta frecuencia, yo sé que ahora está muy en onda, es un tema muy caliente. Yo creo que deberíamos ser muy cuidadosos con el uso de volumen garantizado en alta frecuencia, porque mucha gente no tiene la información. Normalmente en alta frecuencia, cuando nosotros queremos limpiar más CO2, reducimos la frecuencia. Y cuando queremos subir el CO2, aumentamos la frecuencia porque lo que hacemos es disminuir el volumen tidal. No sé si están al tanto del parámetro que se utiliza para monitorear la alta frecuencia, que es la DCO2. La DCO2 es el producto del volumen tidal al cuadrado por la frecuencia. Entonces, modificaciones muy pequeñas de la amplitud podrían crear grandes modificaciones de la DCO2. Paso la palabra a vos. Entonces, sí. No, Rubén, te quería simplemente, perdón, que se nos cortó de acá la comunicación. ¿Se escucha? Sí, sí. Y muy bien, realmente sos muy claro en esto, que a veces es simplemente darle tiempo a un chico y no querer hacer y hacer cosas, y realmente muchas veces hacer no es tratar bien al paciente. Así que muy bien esto. Le doy a dar la palabra para una pregunta a la doctora Ocio y luego voy a preguntar, que tenemos varios en el chat. Ok.
Rubén, muchísimas gracias por la conferencia, excelente, muy clara. Realmente me gustó muchísimo. Los conceptos sobre alta frecuencia también fueron sumamente claros. Mi pregunta es, ¿le das algún lugar a la oximetría regional en cuanto a la perfusión tisular, digamos, tanto cerebral como en los distintos órganos, o no la utilizas habitualmente? Bueno, nosotros para el tratamiento de la mayor parte de los recién nacidos, prematuros o término con patologías en general, no hemos encontrado la indicación adecuada para usar la oximetría regional. Yo inclusive estuve en Minneapolis en una discusión que se hizo internacional del uso de oximetría regional en neonatología, y es un tema para el que es realmente un freak del tema, y no sé, los costos son muy altos de los sensores, y nosotros pensamos que no estaría tan justificado. Por lo menos tendríamos que aprender esto mejor. Yo creo que las compañías que hacen oximetría regional tendrían que encontrar un parámetro o un indicador que sea más fácil de digerir para que el uso pueda ser más popularizado. Desde luego que las unidades de operaciones cardiovasculares sí la usan y bueno, hay indicaciones claras. Pero en Israel no estoy al tanto de ninguna unidad que lo tenga incorporado, tanto cerebral como periférica. Desde luego que siempre la diferencia entre periférica y cerebral sería importante, pero nosotros utilizamos el monitoreo convencional, utilizamos también CO2 transcutánea cuando utilizamos ventilación de alta frecuencia. Bueno, esto es nuestra realidad. Tal vez algunos centros en Argentina tengan más experiencia. Sería interesante escuchar cuál es vuestra experiencia en el tema. Sí, debo reconocer que nosotros sí la utilizamos como contribución junto con la ecocardiografía y el uso del ultrasonido, tanto en pulmón como en intestino, como en corazón, pero a nivel funcional. Y es un complemento para nosotros, sobre todo, por ejemplo, ante reaperturas de ductus, detecta la caída del flujo mesentérico, generalmente en simultáneo casi cuando uno, ¿no es cierto?, lo tiene monitoreado y tiene la posibilidad de hacer un eco en el momento, ve que el ductus comienza a yuntear de izquierda a derecha, bien digo, y restringe el flujo mesentérico, y eso se refleja en la oximetría regional. Y eso está publicado, pero bueno, nosotros lo utilizamos en conjunto con lo que es el manejo del ultrasonido y dentro de la unidad de cuidados intensivos. Es una herramienta más, digamos. Bueno, seguimos, gracias Rubencito, seguimos con algunas preguntas del chat que vienen de varios lugares de Argentina, algunos de Bolivia, así gente amiga, todos te felicitan por la charla, y hay varias preguntas que capaz te las puedo comentar, que en realidad es como que te preguntan cómo reforzar un poco qué objetivos, qué hay de los objetivos de la saturación pre y postductal, que vos algo ya hablaste. ¿Qué pasa si un chico hace un paro y cómo lo reaniman en esta situación de ventilación de alta frecuencia? ¿Y cómo organizás el traslado, que es un poco lo que habíamos preguntado de inicio, en el caso de este paciente en sala de partos con el ventilador, y cómo organizan el traslado hacia la unidad de cuidados intensivos, y si hay posibilidades de que nos hagas llegar el protocolo que ustedes están utilizando para tal vez emplear en las distintas unidades. Bueno, te dejo con estas preguntas. Bueno, el tema del traslado, lo que les quiero compartir con ustedes es que al principio todos me dijeron que yo estoy loco. ¿Cómo puedo hacer una cosa? ¿Cómo trasladar con alta frecuencia y todo?
pero como soy amigo del técnico de respiración, que es excelente, le expliqué. Y la primera vez lo hice yo solo, le pedí que me ponga, le atamos los tubos, los balones al pie del ventilador, tiene su batería, se pone al máximo porque en alta frecuencia se requiere un flujo muy alto. Y bueno, en sala de operaciones se conecta a la fuente de oxígeno local y se lo tiene todo enchufado y se prepara de antemano y se hace con la incubadora abierta. Y bueno, una vez que el paciente está estable y decidimos trasladar, entonces se conecta a los balones y se desenchufa y lo último que se hace es desenchufar el ventilador y conjuntamente 3 o 4 personas vamos trasladando al paciente, que se lo traslada bajo ventilación de alta frecuencia. Nuestra sala de operaciones está a unos 50 metros de la unidad. Y entonces tenemos 5, 10, 15 minutos para llegar. Hay tiempo y realmente si uno lo hace prolijamente y con calma, se hace. Hasta tal punto que al principio me dijeron que estoy loco y de a poco ya se han entrenado todos y esto ya pasó a ser algo, lo que se dice default, la rutina. Se opera también bajo alta frecuencia. Se traslada nuevamente a la sala de operaciones y se opera con alta frecuencia. La principal barrera fueron los anestesistas, porque los anestesistas no tienen idea de lo que es alta frecuencia. Pude conseguir alguno que colabore y les dije que yo me comprometía a estar o en la sala de operaciones o disponible para ir de inmediato si tenía algún problema con la ventilación. Los cirujanos dijeron, pero ¿cómo vamos a operar si el chico está temblando? Le dije, traten. Y cuando trataron me dijeron, bueno, esto es muchísimo mejor, porque hay vibraciones y como la frecuencia es tan alta, es 15, casi no se siente. Y los anestesistas están encantados porque en lugar de estar, lamento decir lo que ellos usan, la bolsa inflable por flujo, que para mí es una monstruosidad en caso de hipoplasia pulmonar, bueno, los que han decidido colaborar con esto realmente están encantados, porque también les saca mucha presión el hecho de que haya un neonatólogo juntos. Otras posibilidades, los que no tienen la sala de operaciones tan cerca, se puede usar el shuttle de General Electric junto con la jirafa que probablemente tienen. En el General Electric se puede montar el SLE o cualquier otro ventilador de alta frecuencia como el Dräger. En mi anterior hospital eso es lo que hicimos. Y también hay otros shuttle o se puede improvisar una batería si el trayecto es más largo. O sea, se puede encontrar la forma de hacerlo y yo creo que esto vale la pena y está justificado. No solo eso, este mismo principio lo estamos queriendo utilizar cuando tenemos un síndrome de Potter, por ejemplo, o cualquier otro caso de hipoplasia pulmonar. Los resultados son fantásticos. No vimos ningún caso de pneumotórax. No lo vimos. Inclusive los casos de Potter, luego de unos días se abren y se llega a la extubación. Bueno, no vamos a decir que no es una locura tratar un Potter, pero hay padres que lo piden y se hace. Y terminan ventilándose solos, porque se le da la oportunidad al pulmón de no ser dañado. ¿Tenía otra parte la pregunta, Carmen? Otra parte es si podés recordar o si hay algo puntual sobre los objetivos de la PO2 pre y postductal. ¿Qué pasa si un chico hace un paro y lo tenés ahí con la ventilación de alta frecuencia? Y un poco si podés comentar también desde lo práctico. Yo veo que son todas preguntas prácticas que un poco vos ya las comentaste. ¿Qué pasa con el delta P? Vos dijiste entre 30 y 50 más o menos, y si usás CO2 transcutánea. Sí.
Bueno, en cuanto al paro, vamos a empezar por orden. En cuanto a la diferencia pre y postductal, no es importante. Este último chico que comenté tenía una diferencia pre y postductal de 15, pero lo más importante es la preductal porque es lo que ve el cerebro. Y si tengo una saturación de 95, 96, 97 en la preductal y la postductal es 80, 85, no va a pasar nada, porque este chico hasta ahora tenía una saturación de 60 intraútero. O sea, no se creará daño en las vísceras. Y la evacuación del pulmón, la operación temprana permite que se empiecen a expandir los pulmones y podríamos reducir la hipertensión pulmonar. Y también el uso de la dopamina tiene su ventaja. Por ejemplo, en este caso, luego de la operación, nosotros no habíamos empezado ningún medicamento, se operó, pero el anestesista empezó dopamina. Luego de la operación, desapareció la diferencia entre pre y postductal. Y pensamos que era solo por el hecho de haber sacado las vísceras del pecho, y se hizo destete de dopamina y volvió la diferencia. O sea que en este caso la dopamina tuvimos evidencia clara de que ayudó. Por lo cual creo que es importante mantener una buena presión arterial, y la dopamina tal vez pueda, al incrementar la post carga del ventrículo izquierdo, podría disminuir el shunt. Eso en cuanto a la diferencia. Paro cardíaco, bueno, cuando hay un paro, lo primero que hay que hacer es entender por qué hay un paro. Yo no creo que haya alguna causa, nunca lo vi, de un chico que haya tenido un paro inmediato por hernia diafragmática, salvo que sea tan grave que no se pueda oxigenar de ninguna manera, y esto puede ocurrir. Y bueno, en este caso lo mejor es que no sobreviva, porque si hay ECMO, entrar este chico en ECMO no sería elegible para ECMO, porque si no tiene posibilidad de destete del ECMO, sería realmente una injuria hacia el chico y hacia la familia y hacia el personal. Si hay un pneumotórax que crea el paro, bueno, hay que identificarlo. Esto es neonatología básica. Bueno, entonces eso en cuanto a esto. ¿Y qué más? ¿Cuáles serán las otras partes de la pregunta? CO2 transcutánea, que ya comentaste, y sobre el delta P, aspectos prácticos. Bueno, usamos CO2 transcutáneo. Hay que tener en cuenta que la CO2 transcutánea puede no ser tan exacta, entonces nosotros la utilizamos fundamentalmente para ver las tendencias cuando hacemos modificación en los parámetros de la ventilación. Fundamentalmente nosotros no reducimos la frecuencia, la dejamos en 15, entonces si queremos aumentar la eliminación de CO2, incrementamos la delta P. 30 a 50, muchas veces se llega a 60, 70. No tenemos miedo porque tenemos monitoreo del volumen tidal de la alta frecuencia, y no lo usamos garantizado porque podría ser peligroso. Nosotros preferimos, utilizamos como estaba diciendo, cuando, bueno, es complicado, pero los que usamos nuestra DCO2 y vemos cuál es la DCO2 que necesita el paciente, y en base a eso incrementamos o disminuimos la delta P y vemos el volumen tidal. Si el volumen tidal es adecuado, no importa que aumentemos las presiones, porque lo que va a ver el alvéolo no es esas presiones. Las presiones se disminuyen mucho cuando llegan hasta el alvéolo. Y utilizamos el transcutáneo, como dije, para tendencias. Vivi, si querés, tenés ahí algunas preguntas del Face. Y por otro lado, si alguien de la audiencia quiere puntualmente hacer alguna pregunta, no sé si está
Acá en el Face alguien pregunta, no le quedó muy claro el tema de dar PEP o no desde el nacimiento en la patología. Bueno, como nosotros utilizamos, yo cuando hablé de PEP y todo eso di el consenso del grupo europeo. Esto, el paper está, la presentación está, la referencia, el que esté interesado en utilizar convencional puede bajar el trabajo y adoptarlo. Nosotros no utilizamos convencional, utilizamos alta frecuencia, por lo cual PEP no sería válido. El equivalente del PEP en alta frecuencia es la presión media. Y como dije, nosotros tratamos de utilizar inicialmente la receta de cocina sería 9 y vemos si el chico se oxigena bien, podemos bajarlo a 8 o 7. Esto, reitero, es en el caso de pulmón hipoplásico. Si no, normalmente la ventilación de alta frecuencia, el mínimo que se utiliza en general es 10 por los trabajos que demostraron para tratamiento de las patologías de prematurez o meconio o otras convencionales, que es mucho más efectivo con con presión media más elevada. Pero puede ser que el reclutamiento con una presión media de 9 o 8 sea suficiente, y esto es lo que nosotros vemos, porque cuando tomamos la radiografía lo vemos. Inclusive, más importante que la radiografía son los gases. Si los gases están bien, aunque no veamos pulmón, como vieron en algunas de las radiografías, el pulmón no se ve, pero existe, porque si no, no podríamos tener esos gases con una eliminación de CO2 y una oxigenación. Entonces, lo más importante es eso. No aspiramos a ver el pulmón lo queremos ver después de la operación y ver cómo se va expandiendo. Espero que esté claro. Sí, perfecto. A ver, también otra de las preguntas, no todos los hospitales aquí en la Argentina cuentan con la posibilidad de ECMO. Sin embargo, utilizando la ventilación mecánica convencional, estabilizando al paciente, si la cirugía puede ser al segundo o tercer día, y bueno, la mortalidad también es mínima. Este es un hospital de referencia, bueno, no dicen de dónde escriben, pero es de acá de la Argentina. Bueno, antes que nada, yo tengo un profundo respeto por los hospitales de referencia y por el uso convencional. Yo no pretendo decir que lo que otros hacen está mal, pero bueno, ustedes saben que muchas veces un poco las ideas pueden ser el inicio de una nueva era y bueno, las cosas con el tiempo se van demostrando. Y bueno, lo de ECMO puedo decir que, como comenté, la gente de ECMO de mi hospital está maravillada porque prácticamente desapareció el uso de ECMO en hernia diafragmática. Y yo creo que tal vez los casos que llegan al ECMO son o los más severos de todos, que no estarían tan indicados entonces llegar a ECMO. Esto lo hemos discutido con un cardiólogo pediátrico colombiano en la clase de la ASCON. Se hizo el debate y él dijo que sí, que muchos de los casos que él ve son casos que o que la enfermedad es tan severa o que llegaron a ECMO como consecuencia de injuria pulmonar muy severa y entonces es muy difícil el destete. Por lo cual, tal vez, si uno pudiera, inclusive a través de convencional, tratar de adoptar la estrategia de utilizar las mínimas presiones para crear el mínimo de daño pulmonar, tal vez se podría reducir la cantidad de casos que llegan a ECMO. Desde luego que nuestro hospital como tiene ECMO con la idea tradicional, hemos recibido y recibimos muchas derivaciones porque hay ECMO. Pero, paradójicamente,
ahora no lo estamos utilizando. Y el rol del procedimiento feto, no sé si se está haciendo en Argentina, todavía no está perfectamente demostrado por la literatura, pero aparentemente sí podría tener un rol y tiene un sentido, pero hemos tenido casos muy difíciles que no se les hizo feto porque llegaron tarde o por distintas causas, y sin embargo con este protocolo anduvieron muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Realmente el concepto creo que nos queda es que uno tiene que ser flexible y pensar en otras posibilidades para mejorar las terapéuticas, tener la mente abierta y sobre todo individualizar los casos, individualizar al paciente. Y esto no quiere decir que tenga que ser lo que se sí o sí. Cada uno lo decidirá de acuerdo a su lugar, a sus posibilidades y demás. Realmente estamos más que agradecidos, yo más que contenta porque sabes que te quiero muchísimo y lamentablemente por un tema de tiempo tenemos que ir cerrando. Queremos avisar que esta charla tan excelente va a estar en la plataforma a disposición de todos y en todo caso las preguntas que queden pendientes, por favor, nos las hacen llegar y yo me encargo de vehiculizarlas. Y que vos después cuando tengas tu organigrama lo puedas hacer. Tenemos, en la plataforma de YouTube es donde va a estar la charla. Rubencito, muchísimas gracias por todo, gracias a la audiencia y bueno, besitos y muchísimas gracias por todo. Cris, Vivi, gracias. Nada, me agrego a lo de Carmen y nada, gracias Rubén. Y ojalá pronto podamos volver a tenerte con más novedades, y si no, simplemente para conversar. Gracias. Bueno, yo les agradezco muchísimo a todos y lo que más deseo fervientemente es que podamos vernos y poder dar clases también cuando están ustedes y que podamos tocarnos y abrazarnos y volver a los tiempos normales. Eso, dale. Bueno, esperemos que sí, bueno, ojalá. Gracias por todo, ha sido un gusto.